de gaucho malo, alzado y matrero. Una voz poética inconfundible. ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? ¿Dónde está Fierro? El Martín Fierro es el texto más celebrado de la literatura argentina. Se trata de una historia contada en 2 poemas. El gaucho Martín Fierro es el relato de las desventuras de un gaucho maltratado por el Estado y perseguido por la ley. La vuelta de Martín Fierro es la segunda parte, en la que aquel gaucho rebelde vuelve a sus pagos ya amansado, dispuesto a ver si lo dejan trabajar. De la ida a la vuelta, el gaucho se mueve entre la rebeldía y la integración, entre la fuga y la adaptación. Capítulo de hoy: Fronteras. La historia de Martín Fierro comienza cuando la ley, representada por un juez de paz corrupto, lo recluta a la fuerza y lo envía al ejército de frontera. Expulsado de su hogar y su trabajo, comienza para Fierro una larga temporada de desgracias. Sufre la explotación, el despojo, el maltrato y la pobreza, y finalmente se convierte en desertor. Me echaron a la frontera. La frase, pronunciada por el gaucho Martín Fierro, describe la situación política y social de muchos argentinos en la segunda mitad del siglo XX. Indios y gauchos, hombres y mujeres, riqueza y miseria, criollos e inmigrantes, campo y ciudad. Todo, o casi todo, estaba entonces separado por fronteras. Los indios fueron expulsados de sus tierras y alejados de las ciudades, y más tarde fueron los gauchos quienes corrieron la misma suerte. Ni unos ni otros tuvieron el derecho a la propiedad de la tierra, ni al trabajo legal y libre. Pero lejos de asociarse al indio, el gaucho es quien padeció la violencia de sus malones. Desde la llegada del alambrado al Río de la Plata, vio cómo las ricas extensiones de la pampa se repartieron delante de sus narices entre los amigos del gobierno. En aquella frontera desértica se definían también las fronteras sociales, los privilegios y los castigos. El Martín Fierro denuncia los abusos físicos y morales de la autoridad contra los habitantes de la pampa sin derechos. Las leyes tienen una doble función. Por un lado sí que hay una intención de disciplinar, homogeneizar, pero yo creo que tiene una pretensión, hasta el día de hoy, precisamente la contraria, de excluir, de señalar hasta acá, una frontera que delimita el que está afuera, que no va a ser incluido. Y dejan del otro lado ese sujeto que es peligroso. El gaucho aparece como el vagabundo y como el sujeto peligroso. Por eso toda esa construcción del derecho penal peligrosista tiene que identificar ese sujeto peligroso que es el que va a estar constituido en objeto de las medidas de represión. No tiene que ver con protegerlo, con ser un sujeto de esos derechos. Es un objeto a reprimir. Nadie hace la apología de un asesino y de un desertor, necesariamente. Y sin embargo, si se la hace de Martín Fierro es porque es aquel personaje inocente, inocencia en sus actos, que comete los peores actos, que serían reprobables en el Código Penal, pero los comete porque es la ley la que lo persigue. Es una ley que en vez de ser tal, es la enemiga de los hombres justos. Por lo tanto, el hombre justo, al estar fuera de la ley, aun siendo un criminal, puede seguir siendo un hombre justo. Y se adelanta siempre huyendo, siempre pobre y perseguido. No tiene cueva ni nido, como si fuera maldito. Porque el ser gaucho, barajo, el ser gaucho es un delito. El ser gaucho, esa connotación de autor, no importa lo que ha hecho, no es un derecho penal, liberal, que se reprime por tal conducta, se reprime a estos sujetos peligrosos. Podemos hacer la extrapolación con nuestro presente también. ¿Cuáles son los sujetos peligrosos? Los que cometen los hechos más graves, los hombres que le pegan a sus mujeres, los que hacen grandes defraudaciones tributarias, no. Es el pibe que te limpia el parabrisas, el que mete miedo, el que tiene el poder de disponer sobre esas leyes. Que también hay como unas pretensiones penales, securitarias, de excluir, de dejar del otro lado de esa frontera ya no tan geográfica, pero sí igualmente importante. Ellos quieren separarnos, no quieren que nos juntemos. Esta es la
las ovejas, mételas a los corderos. No se animen a saltar, no se atrevan a saltar, si no el lobo se los come sin piedad. En el siglo XIX, la frontera no era una línea fija en el mapa, sino que era un espacio que el gobierno empujaba y extendía cada vez más hacia el interior de la Argentina. El gaucho, fuerza de choque de esa política, contribuyó a correr la frontera, pero a cambio del mal pago, el maltrato en los fortines y la obligación de trabajar en las estancias de los comandantes. ¿Y qué hay hecho para que lo escarmienten así? Con los códigos de vagabundo aplicaban penas muy altas, hasta 4 años, 3 años de fortaleza, de enviarlos a la frontera con el indio a luchar, que también tiene que ver con tradiciones previas, en esos trabajos que nadie quería hacer, el trabajo en las galeras o el trabajo en las minas o en los fuertes. Precisamente la tradición española sería con esos fuertes que estaban en el norte de África, pero en nuestro país tiene que ver con esa lucha contra el indio, esa lucha de ocupación de esos terrenos que pasan a ser privados o estatales. Y ahí se envía a hacer ese trabajo que nadie quiere hacer al gaucho, a este hombre que va a ser, por tanto, esencialmente de frontera. Mientras Hernández escribe La Vuelta de Martín Fierro, en Argentina comienza a desarrollarse la campaña del desierto, comandada por Julio Argentino Roca. La obligación de alistarse en la milicia de frontera fue un modo de control y disciplinamiento. En la frontera, Martín Fierro es víctima y victimario. Desprecia al indio y padece la violencia de sus malones. Trabaja para la ley, pero termina al margen de ella. En un incidente, ofende a una mujer negra en un baile, se bate a duelo con su acompañante y lo mata. El gaucho Fierro ha cruzado otra frontera. La escena en la que ocurre el crimen lo deja del otro lado. Ha insultado a una mujer y ha matado a un hombre. Dígale algo. ¡Va cayendo gente al baile! El Martín Fierro sí tiene una relación con la mujer, diría que cuando la enumera y cuando aparece, parece como algo distante y querible, a la saga del hombre, por supuesto, pero su complemento necesario de una forma adamítica, digamos, de Adán, ¿no? Es un hombre adánico y está en un Edén al principio, de modo que la mujer cumple un papel complementario inevitable. Es un libro con cuchillos y con caballos. La mujer va en el caballo, va atrás, no dirige el caballo, ¿no? Es la imagen de la época, la mujer como compañera del hombre, en este caso como compañera del gaucho. Si no está la mujer, no hay hogar, el hogar se transforma en tapera, por ahí aparece también la mujer como que traiciona, como que si no está el hombre se va con otro. Es un bicho la mujer, que yo aquí no la destapo. Siempre quiere al hombre guapo, mas fíjate en la elección, porque tiene el corazón como barriga de sapo. No se hace justicia al papel importantísimo de la mujer en el ámbito rural, en la frontera, en la guerra, que está luchando en primer plano junto al hombre. Tanto en la Argentina de hoy como en la que vivió Martín Fierro, la vida en la frontera está hecha de fronteras interiores. En ese mundo fronterizo lleno de diferencias, Fierro aparece como un gaucho intolerante. Su canto, entre otras cosas, es el de un gaucho que discrimina y cree en un tipo de pureza racial que nunca existió ni existirá en la Pampa. En el colegio, cuando vimos el Martín Fierro en cuarto año, en algunos
episodios me acuerdo de haberme sentido un poco tocado en la historia, el maltrato del indio. Allí se ven desgracias y lágrimas y aflicciones. Nadie les pida perdones al indio, pues donde entra, roba y mata cuando encuentra, y quema poblaciones. Porque el indio no era ladrón, en las circunstancias que se daba defendía sus tierras y hacía lo que hacía para castigar al blanco que los combatía y los mataba sin cesar y con crueldad. Y lo maltrataba, no le daba el lugar que correspondía. Le invadían las tierras y le quitaban todo. Quiere decir que había prácticamente un desencuentro sangriento. Habría que aclarar algo también. Yo no dudo de la actualidad del poema, pero tampoco me parecen muy precisas las lecturas anacrónicas. Quiero decir con esto, por ejemplo, el rechazo de Martín Fierro por los inmigrantes, la visión infernal que da de los indios, hoy serían francamente políticamente incorrectas. Me parece ridículo atribuirle a Hernández esa incorrección política que es nuestra. Pero de todos modos, evitando ese problema, sí me parece que ese tipo de contradicciones son valiosas para la construcción del personaje. Son libros donde la moral vacila, donde el autor no controla, como en casi todos los casos, toda su obra, sino que en realidad tiene que encontrar la forma acertada más allá de esas contradicciones. Por ejemplo, su maltrato, su ridiculización sobre todo del inmigrante. Hay algunos que aparecen con ciertos rasgos positivos, pero en general no, aparecen como cobardes. Después ve el horror que significa vivir con los indios y cómo es el trato de las mujeres en ese lugar. A mí me parece que esos aspectos complejos son los que mantienen actual el poema. Una vez que la frontera se extiende hacia el sur, la cordillera y el noreste argentino, Martín Fierro ya no sabe dónde vive, ni para qué. Su regreso es el regreso a un mundo donde no se conserva nada de lo que había dejado. Es un hombre sin hogar. Su hogar se ha quebrado. Cuando vuelve se encuentra la tapera. Ese es el estigma del excluido. Pierde el hogar. La pobreza es indigencia cuando la gente no tiene una cocina donde reunirse, donde no hay nadie que cocine. Esa es la imagen de la exclusión. Lo que llamamos identidad nacional no se formó únicamente en el centro del país, ni de una sola vez. Fue un proceso que también se constituyó en las fronteras, una zona de dudas y disputas, ocupada por argentinos de distintos orígenes que entonces no tenían estatus de ciudadanos, pero que poco a poco comenzarían a tenerlo. Tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera. ¿Y qué iba a hallar al volver? Tan solo hallé la tapera.